tal vez, han tenido la oportunidad de entrar a la plataforma. No, yo no podía entrar a la plataforma porque mi celular se reseteó y se eliminó mi contraseña y mi usuario. Ok. Listo, ok. Bueno, la plataforma, a ver, les voy a indicar de una vez, aprovechando que estoy aquí. Ok. Para las personas que no han tenido la oportunidad de entrar a la plataforma, esta es la parte que nos corresponde a nosotros como auxiliar de farmacia. Bueno, aquí es el video introductorio que yo les puse en la primera clase, que ya lo van a poder apreciar con un mejor sonido, por supuesto. Pero en sí, como les dije, de cada semana yo voy poniendo lo que son las diapositivas con el PDF, que es el contenido mismo de las diapositivas, y un recurso académico extra que es para complementar sus conocimientos. Este recurso académico extra no es que de aquí yo voy a sacar preguntas para la prueba ni nada por el estilo, sino nada más es como un link o un recurso extra para que ustedes amplíen sus conocimientos, ¿ok? Entonces, el primer día que este correspondía al martes, está subido, que hablamos sobre conceptos básicos, rol de la auxiliar de farmacia. Ayer que también vimos lo que es formas farmacéuticas y las vías de administración con su respectivo PDF y las diapositivas y su recurso académico. Y el día de hoy, que hoy concluimos la primera semana, es los tipos que hoy vamos a hablar sobre los tipos de envases farmacéuticos. También vamos a hablar un poco de los medicamentos genéricos y comerciales. Todo esto está colgado hasta el día de hoy. Sin embargo, como esta es la primera semana que concluimos, ya se ha generado una prueba de toda esta semana. Una pruebita que es la de la autoevaluación, que tiene que ver con la clase del martes, del miércoles y del jueves. Y una prueba de evaluación de la unidad 1. Ya les voy a cambiar la fecha de estos equipos, ya los voy a habilitar. La autoevaluación son unas 5 preguntas. Esta autoevaluación no tiene ninguna calificación, sino más bien es como para que ustedes se autoevalúen tal y como nos dice la prueba. Y la que sí tiene valor académico es la evaluación. Esta de aquí, que sí tiene unas 10 preguntas, 2 intentos, y se va a tomar en cuenta el intento que tenga un mayor porcentaje. Toda esta evaluación de aquí va a ser realizada en base a estos temas de aquí que hemos visto hasta ahora. Igualmente la siguiente semana les iré colgando los demás temas, y cada examen o cada evaluación va a ser realizada en torno a la unidad que hayamos visto, ¿ok? Si tienen preguntas, me dicen por favor. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es los tipos de envases farmacéuticos. ¿Nadie hasta aquí tiene alguna pregunta tal vez? Ok, bueno. Licenciada, disculpe, ¿la Sí, autoevaluación hasta cuándo se la puede dar? pero la autoevaluación va a ser dada hasta el fin de curso de este primer nivel, que es el nivel 1, va a estar habilitada. Es decir, de aquí a 4 semanas, más o menos, va a estar habilitada esas evaluaciones. Lo que sí, yo les recomiendo que si pueden realizarlas conforme les vaya dando las clases, sería mucho, mucho mejor, ya que van a estar con los conocimientos frescos. Sin embargo, recuerden que al final, como planificación al final de todos los 4 niveles, vamos a hacer una retrospectiva de todo lo que hemos visto, donde ustedes pueden volver a preguntar, pueden refrescar todos esos conocimientos para que si tal vez se les acumulan las pruebas, las puedan realizar de mejor manera. ¿Listo? Entonces eso va a estar habilitado hasta esa fecha.
aproximadamente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, ya las clases anteriores ya hemos hablado sobre conceptos básicos, también hemos hablado de las vías de administración, las distintas formas farmacéuticas que existen correspondientes a los distintos medicamentos, pero el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de envases farmacéuticos. Entonces, si ya sabemos cuáles son las formas farmacéuticas, hay que saber en qué van envasados. Como les dije ayer, bueno, todas las cosas siempre tienen un porqué. Los envases farmacéuticos no se los ve de esa forma o de ese color únicamente por atracción, porque tal vez le parezcan de una manera bonita al público, sino porque tienen una razón, siempre tienen una razón de ser. Entonces, estos envases farmacéuticos a la final sí cumplen un papel muy importante porque generan una protección en el producto, tratan de asegurar la estabilidad del producto. Es como, por ejemplo, yo aquí tengo unas tabletas. Este envase farmacéutico, por ejemplo, son unas tabletas de Curam. ¿Por qué estas tabletas, por ejemplo, tienen este envase, este recubrimiento? Que esta es una película del Curam. ¿Por qué es así? No es porque es bonito, porque por ninguna otra razón que a ustedes se les ocurra, sino tiene una razón de ser. En este caso están recubiertos por estas películas y si se dan cuenta tienen un color como que plateado. Este color plateado es para evitar, por ejemplo, que entre la luz a la tableta y altere su estabilidad del medicamento. Ok, entonces y así vamos a ver algunas otras características que los medicamentos pueden alterar el envase farmacéutico, perdón. Entonces, siempre los envases farmacéuticos ayudan a mantener la estabilidad del producto. Por ejemplo, es este jarabe. Este jarabe tiene un envase que se les llama color ámbar. ¿Por qué el envase no es transparente? El envase tiene este color ámbar para proteger al medicamento de los agentes externos, que generalmente suele ser la luz solar. Si yo lo dejo a este medicamento fuera de su envase secundario, que serían los rayos solares, este envase está ligeramente protegido por el color de este medicamento, que es un color ámbar. Entonces, todo esto siempre tiene un porqué. Para asegurar el producto y el contenido del medicamento, como asimismo, porque esto va directamente al paciente, que es el destino que nosotros esperamos de los medicamentos. El envase, como ya les dije, tiene el objetivo de garantizar la trazabilidad del medicamento y también su procedencia legítima. Hay que tener mucho cuidado que a veces, ya vamos a ver el día de hoy también, qué es lo que tiene que tener un medicamento en su caja, en su envase secundario, asimismo también con el fin de nosotros darnos cuenta que a veces existen medicamentos falsificados. Y si existe un medicamento falsificado y nosotros adquirimos el mismo, siempre corremos el riesgo de que, por supuesto, no esté valorado bajo una notificación sanitaria, asimismo no lograr los efectos terapéuticos deseados, también el hecho de que incluso al no estar respaldados bajo el ente regulador, podemos tener completamente alterada la composición del mismo. Por ende, va a generar una consecuencia en la salud del paciente. Es por eso que es muy importante saber, y una vez que ya tengamos el conocimiento, cerciorarnos de cuáles son las características que tiene que ser un medicamento que viene directamente del laboratorio original. Estas cosas ustedes con el tiempo, bueno, si van a trabajar en farmacias de cadena, por así decirlo, es mucho más fácil porque generalmente les derivan desde las
distribuidoras les derivan a las farmacias ya el medicamento. Sin embargo, si en ocasiones llegan a ser farmacias independientes, es decir, que no tengan nada que ver con esas farmacias que generalmente son en franquicia, y si ustedes van a ser los encargados de manejar el control de stock de medicamentos, es muy importante que por regla y conocimiento general, ustedes como trabajadores en farmacia conozcan cómo diferenciar estos medicamentos. También, pues, por supuesto, también ayudamos a los derechos del consumidor frente a posibles falsificaciones. Bueno, los envases, como ya les dije, la elección del envase, por ejemplo, este que es color ámbar, otro que tal vez sea con una película de color aluminio, otras que tal vez sean transparentes como están aquí en la foto, que se puede apreciar las cápsulas y sus colores respectivos. Son para la elección de estos materiales, y el envase siempre se escoge de acuerdo al más idóneo para un determinado medicamento. Esto las farmacéuticas, los laboratorios farmacéuticos no lo hacen porque sí, sino es una decisión que cumple varias características. Entre ellas están las fases de fabricación, donde se tienen que considerar algunos aspectos como la forma farmacéutica. Si yo, por ejemplo, tengo una forma farmacéutica líquida, por decir que es un jarabe, no voy a hacer que el laboratorio, no vamos a esperar que sea una forma farmacéutica envasada en este tipo de base farmacéutico, ¿verdad? Asimismo, por ponerles un ejemplo, perdón, se me fue, es una pasta, por ejemplo, una loción tópica. No la vamos a envasar en un frasco como este, que es para jarabe. Siempre todo tiene un porqué, para ayudarle también al paciente y al consumidor a aprovechar la mayor cantidad del medicamento que ha sido instaurado en el envase específico. Se tienen que considerar todos estos aspectos. Asimismo, las características físico-químicas o las vías de administración del fármaco. Si es un fármaco líquido, por ejemplo, tengo que ponerlo en un envase como este, puede ser en una ampolla, para que tenga un fácil acceso a, por ejemplo, a las jeringas. Entonces, siempre todo tiene un porqué. Una vez que ya sabemos cuáles en sí son las fases por los que los laboratorios deciden utilizar estas cajas, este tipo de envases, vamos a ver cuáles son los tipos de embalajes de fármacos. ¿Por qué es importante esto? Cuando uno está en una farmacia, generalmente los medicamentos hay que saber cuáles son sus tipos de embalaje, ya que a veces llegan en cantidades grandes, a veces en cantidades un poco más pequeñas, pero es importante saber el por qué y cuál es su nombre exacto. En los tipos de embalaje de fármacos hay 3 categorías. Primeramente está el embalaje primario, como está en la foto, que es el que está en contacto inmediato con el artículo e incluso se consigue su consumo directo. Entonces, lo que podría ser el embalaje primario sería esto. Yo aquí tengo una tableta. La forma farmacéutica de estas son las cápsulas de Curamo. El envase primario sería este plateado de aquí, que es una película. Este recién sería el embalaje primario. El embalaje secundario sería la caja que nosotros estos ocupan un embalaje terciario, donde ya hay varias cantidades de varias, por ejemplo, de esta cura, que permiten almacenarla siempre con seguridad hasta el momento de la venta. Generalmente los embalajes terciarios ya se manejan en distribuidoras farmacéuticas donde ya tienen por cantidades al mayor
todo este tipo de medicamentos. En farmacias llegamos de primario hasta secundario normalmente. Sin embargo, ¿cuáles son las funciones de esto? La primera función es contener el medicamento. A veces se vende en farmacia únicamente esta parte de aquí porque le dice, por poner un ejemplo, deme unas 2 paracetamol, deme unas 2 umbral, deme unas 2 analgal y se vende esto. Pero desde los laboratorios a mí no me vienen así solas, sino siempre me vienen en la caja. Hay personas que a veces sí compran la caja completa, pero a veces que no. Entonces, la primera función es la contención. Si yo a la tableta la tengo aquí, el envase primario es el primer escudo de contención de cubrir la forma farmacéutica frente a cualquier agente, ya sean agentes externos, ya sean agentes medioambientales, siempre se va a encargar de contenerla. Asegurar la protección del producto donde se encuentre el paquete, tener una mejor relación, así durante el envío. También vamos a encontrar información muy útil que ya la vamos a ver en los siguientes minutos sobre, por ejemplo, cuál es el medicamento, cuál es el gramaje. También encontramos si a veces, por ejemplo, el registro sanitario. También recordemos que también está el laboratorio, el cual tiene la patente de este medicamento, y también la personalización. Cada laboratorio en sí tiene como que es en sí una marca, ¿no? Siempre los laboratorios tratan de crear un marketing acorde a su marca. En este caso, por ejemplo, este es de Sandoz, no se aprecia. Acá tenemos otro medicamento, por ejemplo, este es de un Tracidex, que es el laboratorio de Sofía, y siempre la personalización de cada laboratorio va a generar acordes, colores, acordes en sí. También podemos personalizar cierto, hasta por el color de las cajas, y ya se da cuenta. A veces hay cajas de un mismo laboratorio que tienen un mismo color, pero lo que les cambian, por ejemplo, a veces es el miligramaje, le hacen sus pequeños cambios en la cajita para que se puedan diferenciar y darse cuenta la diferencia de los medicamentos. Entonces, vamos a definir. El envase primario, que es el blister. ¿Qué es el blister? Un medicamento de aquí es un blister, toda esta película que llega a recubrir a las tabletas, a los comprimidos, este plástico secundario. Una vez que tengo mi blister de mi medicamento, tengo que ingresarlo en el envase primario. Va en el envase secundario, que en el caso de las tabletas es la caja. Por ejemplo, sería un jarabe. Una farmacéutica, este primario sería
A ver, perdón chicos, estoy un poquito enferma todavía. Fíjense que mejor voy a apagar la cámara para que mejore el audio. Bueno, me avisa si con esto se mejora el audio. Bien. Entonces, como les iba diciendo, en el caso, por ejemplo, de un jarabe, el envase primario, la forma farmacéutica que va al envase primario, que sería el jarabe, entra en su cajita, que sería el envase secundario, tal y como lo escribe. Bueno, una vez que ya tenemos el envase secundario, la agrupación de estos mismos, de varios envases secundarios, es decir, del estuche que contiene al blister, podemos agruparlos ya sean en fajos, en cajas o en pallets, como está en la imagen descriptiva de la diapositiva. Generalmente en farmacia llegamos hasta envase secundario. Entonces tenemos el envase primario, el envase secundario y varios secundarios agrupados los encontramos en fajo, en caja o en pallet. Esa es la forma y las funciones de los envases de los fármacos. Ahora vamos a describirlos un poquito más a fondo. Los envases primarios, como ya les dije, es el recipiente donde se coloca el fármaco, o sea, la forma farmacéutica directa. Si yo tengo un jarabe, lo pongo en su envase primario, que sería como está en la foto de aquí. Si yo tengo una cápsula, va directo al blister. ¿Cuáles son las funciones de estos envases de fármaco? Es proteger y contener. Asimismo, garantizar la estabilidad y la seguridad del fármaco. Si yo tengo un medicamento que lo dejo fuera de su envase primario, por ejemplo, una pastilla o un supositorio, por poner un ejemplo. Si lo dejo fuera de su envase primario, ¿qué puedo esperar yo? Puedo esperar que se contamine, que existan agentes microbiológicos que lleguen a dañar la inocuidad o la esterilidad del medicamento. Y recordemos que nosotros estos medicamentos los ingresamos en nuestro organismo. Si rompemos esta esterilidad que viene directa de fábrica de los medicamentos, al sacarlos y tenerlos expuestos a agentes externos, a agentes medioambientales como el sol, la lluvia, rayos solares directos, vientos, agentes de microorganismos, nosotros, ¿qué podemos esperar? Que este medicamento no tenga la estabilidad deseada. Si no tengo una correcta estabilidad del medicamento, si ya no está el medicamento directamente venido desde fábrica y yo dejo la pastilla en mi velador ahí unas 2 semanas, a mí nadie me puede asegurar que ya ese medicamento tiene una estabilidad, porque yo he hecho mal. Yo lo he cogido el medicamento y no he respetado el envase secundario, el envase primario y lo he ingresado de forma inmediata hacia el organismo. Como ya les dije, prevenir la contaminación o la adulteración del producto. Es por eso que es importante saber el nombre de estos envases y cuáles son sus funciones. El envase secundario, como ya les dije, llegaría a ser la cajita del medicamento, donde va el envase primario que contiene la forma farmacéutica terminada. En la cajita siempre encontramos nosotros bastante información del producto, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de tabletas. Si estamos en tabletas, en la parte de atrás, por supuesto, encontramos información como el registro sanitario, como el gramaje, el nombre comercial, el nombre genérico del medicamento, pero a más detalle nosotros lo tenemos en la parte trasera y delantera del envase secundario, es decir, de la cajita del medicamento.
donde tenemos la presentación del mismo, una identificación, cuál es su lote, cuál es su fecha de vencimiento y varias características que son completamente necesarias para nosotros, incluso en venta de farmacia, no confundir los medicamentos. Es a veces cuando en un inicio se está empezando en la venta de farmacias, lo primero que a uno le hacen hacer es vaya y apréndase por orden, depende de cómo maneja cada farmacia, apréndase por orden alfabético los laboratorios y dentro de los laboratorios apréndase los medicamentos que tiene el mismo. Entonces, hay laboratorios que a veces su presentación física del envase secundario es muy parecida. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí que a veces al ser tan parecidas ustedes pueden llegar a pensar que todos son lo mismo. Sin embargo, no es así. Por eso el envase secundario tiene esta identificación. Por ejemplo, el miligramaje es el que hace una gran diferencia y a veces como piensan que se parecen mucho, no se dan el tiempo ni el detalle de leer qué es exactamente lo que contiene ese medicamento. Como por ejemplo, las pastillas, por ejemplo, para la tiroides. A veces los gramajes son bien cambiantes y hay laboratorios que son muy parecidos, pero en realidad hay que tener mucho cuidado con esto. Y por supuesto, en el envase secundario vamos a encontrar las condiciones de almacenamiento del producto. Un producto tiene que ser almacenado acorde a sus necesidades, ya sea que sea a temperatura ambiente, sea refrigerado, sea que hay que tener mucho cuidado con la luz solar, hay medicamentos que no debe darles la luz solar directa, sobre todo si existen temperaturas altas, tratar de mantener una temperatura ambiente un poco más disminuida a nivel del lugar de comercialización de la farmacia. Entonces, todo esto está descrito de manera muy detallada en el envase secundario. Y, por supuesto, los envases de las formas farmacéuticas, si yo tengo un jarabe, si yo tengo una cápsula, si yo tengo una crema, una pomada, su envase siempre tiene una razón de ser. Si las cápsulas y los comprimidos, que ya les dije que están siempre agrupados en blisters, tienen generalmente este color gris, este color grisáceo, muy neutro, que no es muy agradable a la vista, siempre tienen una razón de ser que es de que al tener esos colores no tan vibrantes, son menos atractivos hacia los niños. El objetivo también de las farmacéuticas es tener un consenso en tratar de evitar incluso accidentes a nivel pediátrico, porque los niños, pues al ser muy curiosos, si ven un medicamento de un color muy vibrante con un envase farmacéutico que les llame, que capte su atención de manera inmediata, ellos van a estar mucho más expuestos al hecho de tener acceso a este medicamento y que pueda haber tal vez una ingesta de los mismos. Asimismo, los jarabes o las formas farmacéuticas líquidos. Es muy común, ustedes han de ver tenido tal vez en algún momento de su vida hay unos jarabes que tienen un cierre que a simple vista parece que no fue tan fácil de abrir, ¿verdad? Tienen unos cierres de seguridad. Estos cierres de seguridad porque los niños pueden llegar a abrir el jarabe de forma muy rápida y con eso, pues, por ejemplo, miren, este de aquí, voy a abrir la cámara un momento. Este de aquí únicamente es un jarabe con tapa rosca. Muy fácil de abrirlo. Si un niño travieso llegara aquí a tratar de utilizar este medicamento, capaz si lo abre de una forma muy rápida. Es por eso que los jarabes pediátricos
todo lo contrario. Es jarabe que les acabo de mostrar y tengan una ingesta del mismo sin supervisión del adulto. Pero también son difíciles de abrir para los niños, pero también los laboratorios público geriátrico no sean tan difíciles abrirlos. O sea, que para los niños sea difícil, pero para los geriátricos tampoco sea una misión imposible. Y las cremas y las pomadas, por ejemplo, en su interior están cubiertas de tubos, estos tubos de las cremas, de las pomadas, de las pastas de dientes, están cubiertas de aluminio, de metal o de plástico reciclable con el fin de aprovechar mejor el producto. Entonces, lo que les decía, la forma farmacéutica va muy limitada, tiene que estar exclusivamente limitada a su material de envasado que en verdad le corresponde. Yo no voy a poner una crema en un envase de jarabe. Siempre es con el fin de tener un mejor aprovechamiento del producto, una mejor facilidad, una mejor accesibilidad al mismo y, por supuesto, mantener las acciones correctas del medicamento. Es decir, que en verdad el mismo vaya de la mano con el material deseado. Los granulados. Por ejemplo, en este caso, el Borosan, como está aquí en la fotito. Este de aquí generalmente es una forma farmacéutica que se presenta en sobres. Y este sobrecito, por ejemplo, hay que tener cuidado. El hecho de que es un sobre, hay mucho más acceso a llevarlo. Hay como llevarlo en la chompita, en la cartera. Pero también el hecho de que esta forma sea de tan fácil, no hay que cuidarse, por ejemplo, y ponerlo en un lugar muy caliente. Este es un ejemplo destacable para los preservativos. Los preservativos están realizados en un formato que sean fáciles de llevar, fáciles, no es necesario como un jarabe que ocupa mucho más espacio, sino que pueden ser llevados en la cartera, en un lugar que siempre y cuando se mantenga fresco. Si yo pongo, por ejemplo, este sobre de Borosan o un preservativo, por ejemplo, si yo lo pongo en la billetera y la billetera va a la parte trasera del pantalón, siempre ocurre el riesgo de que el medicamento pierda su estabilidad, al igual que los preservativos, por ejemplo, muy probablemente el calor puede generar una acción no deseada y por ende, pues el preservativo va a dejar de cumplir su función, al igual que estos granulados. Si lo sometemos a una temperatura muy caliente, lo ponemos en la billetera y la billetera la ponemos en la parte trasera del pantalón, su temperatura se va a elevar y la acción terapéutica del medicamento ya va a ser bastante limitada. Los aerosoles, como les estábamos hablando ayer, estos son medicamentos que generalmente son en aerosoles y dentro de este hay un líquido que es en forma de gas. Este es un envase un poco más costoso, por eso generalmente, como les decía ayer, es una desventaja el costo de estos. Por eso esto eleva este factor económico de este medicamento. Sin embargo, es muy importante esta forma farmacéutica a veces para las personas que tienen problemas asmáticos, problemas respiratorios, necesitan corticoides en sí, ser inhalados. Entonces, estos son los tipos de envases de las formas farmacéuticas. Ahora, todo medicamento tiene que tener una cierta información que por regla cada laboratorio tiene que respetar. Por supuesto, siempre y cuando estemos hablando de medicamentos que están están cumpliendo las vigencias que cada laboratorio siempre tienen que tener ciertas características. Aquí hay una imagen donde se aprecian algunos puntos. Cada punto
nos va a describir lo que todo medicamento, por ejemplo, alguien me puede decir esto de aquí, esta cajita de aquí, ¿a qué correspondería? ¿A un envase primario o a un secundario? ¿A cuál envase creen que corresponda? Secundario. 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 Exactamente, a un envase secundario. Si yo siempre estoy en farmacia, si yo voy a ser el encargado de llevar el stock, de que ingrese medicamento, yo siempre tengo que darme cuenta que tiene que cumplir estos puntos todos los medicamentos. Ustedes en casa igual ahora van a tener mayor conocimiento. Si algún día, por ejemplo, compran un medicamento, van a poder entender para qué sirve toda esta información que nosotros encontramos normalmente en nuestros productos farmacéuticos. Primeramente, si este es un medicamento comercial, vamos a encontrar, es decir, es un medicamento genérico, tiene su patente, vamos a ver primeramente en el punto número 1, que está el nombre comercial. Ojo, cada medicamento los pone de forma diferente. No es que sigan el mismo orden en todos, pero sí todos tienen que estar en la caja. Por ejemplo, en este caso que es de una acitromicina, su nombre comercial es Tritab, ¿ya? Entonces, el número 1 corresponde al nombre comercial de este medicamento. El número 2 corresponde al nombre genérico o al principio activo del medicamento. En este caso es acitromicina, que esta acitromicina de este laboratorio se llama Tritab. En el número 3 vamos a tener la concentración. Aquí, por ejemplo, nos dice que es 200 miligramos en 5 ml. El número 4 corresponde al nombre del laboratorio. ¿Cuál es el laboratorio que comercializa este medicamento? ¿O cuál es el laboratorio que tiene la patente de este medicamento? Hay, por ponerles un ejemplo, el hecho de que un laboratorio tenga la patente de los medicamentos significa que un laboratorio específico sea encargado de la investigación de un medicamento. ¿Qué quiere decir? Que en un inicio, cuando sale un medicamento que es exclusivo de un laboratorio, significa que este ha hecho toda la investigación de este medicamento con varios estudios que toman muchísimos años de investigación para llegar a verificar y a ver si es que es apto para el consumo humano con distintos estudios, como son de eficiencia, de biodisponibilidad, vemos qué reacciones puede tener en un público, en un cierto público, para que llegue un medicamento a comercializarse después de varios años de investigación, de alrededor de unos 20 años de investigación, recién ahí, que una vez que se haya podido corroborar todo que en verdad es apto para el consumo humano, se puede dar la patente al laboratorio y puede comercializarse. Si la patente del laboratorio es única y exclusiva de ese laboratorio, tiene una duración de alrededor de 20 años. 20 años, digamos que descubren una nueva molécula y este laboratorio es exclusivamente para ellos y nadie más puede tomar ese nombre de ese medicamento y vender. Pasados 20 años, esta patente del medicamento de este laboratorio, por poneros un ejemplo, Pfizer. Pfizer crea una nueva molécula, la prueba. Tiene la patente exclusiva de un medicamento. Por 20 años esta patente es solo de ellos y solo ellos pueden venderla. Luego de eso, esa patente se vuelve de dominio público. Y aquí es donde entran varios laboratorios. Por ponerle ejemplo a la acitromicina. Ya lo descubrió Pfizer, pero ya se acabó el tiempo de exclusividad y la pueden tomar varios laboratorios, porque ya se vuelve de dominio público. Una vez que ya sea de dominio público, los distintos laboratorios tienen la composición exacta de ese medicamento. Lo que les hace a veces diferente es la agregación de distintos excipientes. Acordémonos que los excipientes
son sustancias inertes que actúan como vehículos para darles un mejor sabor, una mejor biodisponibilidad del organismo, una serie de cosas que ayuden a mejorar el fármaco. Eso como un dato para que más o menos sepan qué hay detrás de todo un medicamento nuevo, sobre todo de nuevas moléculas. Bueno, siguiendo con el tema, en el número 4, y les dije que va el nombre del laboratorio. En el 5 para la formulación. ¿Qué quiere decir esto? Cuantitativa quiere decir cuánto hay de compuesto. ¿Qué hay en este medicamento, incluidos los excipientes, incluido el principio activo? Nos tiene que decir cuánto exactamente es lo que hay. Y esto es clave, por ejemplo, para que hay personas que a veces se guían mucho en la formulación del medicamento para darse cuenta si a veces hay indicación. Si usted tiene alguna alergia a cierto principio activo, sabe que es alérgico a tal principio, también el contenido del medicamento que están comprando. En el número 6, por supuesto, reglamentario, que tengan cuál es el lote y cuál es su fecha de vencimiento. ¿Por qué el lote? A veces existe el lote de tal medicamento está contaminado con agentes cancerígenos y tiene que ser retirado del mercado. Por ejemplo, el lote 20.000, el lote 20, 70, 12 tiene que ser retirado del mercado. Y gracias a ustedes es como una codificación que saben que todo ese lote tal vez tuvo alguna contaminación microbiológica, tantas cosas que pueden suceder que gracias a eso se puede hacer una trazabilidad, un seguimiento de cierto grupo de medicamentos que con esto, si se llegara a dar el caso, si llegara a darse caso que se retire del mercado, se puede hacer un seguimiento de que este medicamento en específico, esta unidad corresponde a tal lote. Por supuesto, la fecha de vencimiento, como todo producto apto para el consumo humano legal, tiene que tener una fecha de vencimiento. En el número 7, datos de laboratorio. Aquí van un poco más datos como de la empresa, si el producto ha sido importado, si hay una razón social, todo ese tipo de cosas que son un poco más reglamentarias. El número 8, un código de barras. En el 9, ¿cuál es la presentación? Es decir, aquí hay una descripción de cuántos comprimidos hay. Por ejemplo, en este caso que es un jarabe, cuántos ml vienen, cuánta concentración viene en tantos ml, qué es lo que viene en el envase. También aquí nos suele indicar si es un medicamento de venta libre o si es un medicamento que únicamente está vendido bajo prescripción médica. Esto de aquí es un apartado de una presentación ligera de datos importantes acorde al medicamento. Y en el número 10, las condiciones de conservación. Todo medicamento tiene que tener unas condiciones de conservación. Algunos dicen incluso que se especifica si requiere condiciones específicas, si tiene que estar a temperatura ambiente, si tienen que mantenerse helados. También siempre el mensaje importante mantener fuera del alcance de los niños. O sea, todos estos datos tienen que estar especificados en lo que es los medicamentos que tienen reglamentariamente que cumplir con todas esas características. Bueno, y una vez que ya hemos conversado sobre cuál es la información que ahí tiene que llevar un medicamento, vamos a hacer una breve descripción de lo que son los genéricos y los comerciales. Esta es una duda muy común entre población. Por supuesto, a nivel de farmacia, van a llegar muchas personas que a veces no van a encontrar el mismo medicamento
y le van a decir ya, no importa el genérico, u otros no van a saber qué es. Hay personas que siempre van a preferir el comercial. Y si a mí me preguntan, por ejemplo, el genérico y el comercial, en la literatura, la verdad, por eficacia, dicen que no es lo mismo. Sin embargo, los medicamentos comerciales, generalmente, los laboratorios no les ponen un precio, un costo elevado, porque sí, sino que los excipientes. Hay personas que los genéricos no les ayuda, por ejemplo, los antibióticos, sino que las fórmulas comerciales en realidad sí crean una diferencia en algunas personas. Entonces, ¿qué es un medicamento genérico? Un medicamento genérico es que un fármaco que se vende bajo la del principio se llama paracetamol. Es no vamos a tener esos nombres comerciales que encontramos normal, sino que únicamente va a estar en la cajita. Perdón, parece que se perdió la conexión. No sé hasta dónde me lograron escuchar porque he estado habla y habla ahí. ¿Hasta dónde, disculpen, se escuchó? No se escuchó cuando empezó a explicar la parte de diferenciar cuando es genérico y cuando es comercial. Ok, gracias. Voy a repetirla. Entonces, simplificar. A la farmacia les van a llegar personas que a veces no sepan cuál es la diferencia entre un genérico y un comercial. Sin embargo, un medicamento genérico, para simplificarlo, es el medicamento donde únicamente en la caja van a encontrar el principio activo. No va a haber ningún nombre comercial como la palabra lo dice. Si va a ser paracetamol, únicamente va a decir paracetamol. Si es ibuprofeno, solo va a decir ibuprofeno. Si es amproxol, solo va a decir el nombre del principio activo y su correspondiente miligramaje. No va a decir analgam, paracetamol, 1 gramo. No va a decir así, sino que únicamente va a estar el nombre del principio activo por sí solo en cuestión de denominación del principio activo. Lo que la literatura nos dice es que es igual en composición y en forma farmacéutica y tiene la misma biodisponibilidad que la misma. La literatura nos dice eso. Sin embargo, hay personas que el medicamento genérico no les llega a hacer efecto. Esto es muy, a veces se da en muchas personas, sobre todo en los antibióticos. Se les da un antibiótico genérico y en realidad no les genera casi ningún efecto. Y por eso hay muchas personas que optan por el comercial. ¿Por qué el comercial? Porque el comercial, los laboratorios tienen estudios que les adhieren excipientes para ayudar a tener una mejor absorción de los mismos y por ende una mejor eficacia. Entonces, un medicamento comercial o un medicamento de marcas, que quieren decirlo, significa que ha sido sintetizado por un laboratorio y que este laboratorio se ha encargado de hacer toda una investigación con respecto a este medicamento. Varios estudios de investigación como de eficacia, eficiencia, biodisponibilidad. Este laboratorio, al invertir más en estos estudios, sube el coste de producción, sube el coste de investigación y por ende existe mejor detalle de investigación de este medicamento y se le puede dar unas mejoras al fármaco. En esta imagen encontramos las diferencias.
un medicamento de marca con un medicamento genérico, o un medicamento comercial con un genérico. Si se dan cuenta, en el medicamento de marca vamos a encontrar siempre, por lo general en grande, el nombre del medicamento. Por ejemplo, aquí el nombre, el que destaca en sí, es este de aquí, que dice Muxol. Siempre así, por ejemplo, es una manera muy fácil de identificar. Y el principio activo va a estar un poquito más abajo, de forma más pequeña. Pero en el genérico únicamente encontramos el nombre en pequeñito. Encontramos el nombre del principio activo solito, nada más. Otra diferencia es que, por ejemplo, bueno, no diferencia, más bien sin lo que se parece. Siempre vamos a tener la forma farmacéutica, nos la va a indicar. ¿Cuál es la forma farmacéutica? En este caso es una solución oral, solución oral. En ambas nos tiene que indicar esas características. ¿Cuál es la dosis del medicamento? ¿Cuál es el laboratorio? En el nombre comercial va a tener un laboratorio, y en el paracetamol, pues necesariamente lo que vamos a encontrar en este ejemplo es el nombre del principio activo. Entonces, estas son ciertas diferencias. La forma más fácil de identificarlo, incluso en nuestro país hay una legislación que nos dice que los medicamentos genéricos tienen que tener en letras grandes, si es posible con rojo, medicamento genérico. O sea, más fácil que eso en realidad no hay. Con eso se le asegura al paciente qué es lo que está comprando, y si es que tal vez el paciente no tiene una buena sensibilidad a estos medicamentos, ya se le está avisando que es un medicamento de forma genérica. Entonces, ustedes dirán, pero bueno, a ver, entonces, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Por qué es la gran diferencia en el coste? La literatura, como ya les dije, siempre indica que su eficacia es igual. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo principio activo. Si yo compro un paracetamol de 500 genérico versus un umbral de 500, ¿cuál es la gran diferencia si el uno es mucho más económico que el otro? La eficacia es la misma, la seguridad es la misma, al igual que su calidad. ¿Por qué? Porque tienen el principio activo igual. Ambos son paracetamol, ambos son de una dosis de 500 miligramos, ambos están en la misma dosis farmacéutica. Entonces, no hay una diferencia abismal, una diferencia tan grande entre fármacos de marca o los genéricos. Lo que marca la diferencia, ojo, marca muchísimo la diferencia, son los excipientes agregados al producto. A veces incluso estos excipientes se les agrega protectores gástricos a estos medicamentos que no suelen tener los genéricos. El hecho de adherir estos excipientes, estos protectores gástricos, elevan el costo de los medicamentos, pero también es mucho más seguro para el paciente. Si yo tengo un medicamento de marca que tiene un protector gástrico, puedo evitar, por ejemplo, alguna reacción adversa a nivel gastrointestinal. Entonces, ¿en qué son iguales los genéricos y los de marca? Son iguales en eficacia, en seguridad y en calidad. Pero, ¿cuál es la diferencia? Por supuesto, la principal diferencia es el precio. Sí difiere el precio del genérico al de marca. Los excipientes, la apariencia, por ejemplo, si se dan cuenta, el umbral de 500 tienen esta película roja, o sea, este envase primario rojo, que es una cápsula blanda de gelatina, que es mucho más fácil que se absorba, se diluye esta capa y entre directamente el principio activo, versus que un genérico. La apariencia también mejora muchísimo, el hecho de que el costo sea un poco más elevado, la apariencia del de marca es mucho más amigable, mucho más
perceptible hasta el ojo humano y por supuesto los laboratorios. Entonces, las diferencias aparentemente son muy pocas, sin embargo, hay personas que sí les es necesario el uso únicamente de medicamentos comerciales. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya hemos visto cuáles son las diferencias entre genéricos, comerciales. No sé si alguien tiene alguna duda tal vez al respecto de lo que vimos en la clase del día de hoy. ¿Alguien tal vez, chicos? Chicos, tal vez alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto en la clase del día de hoy. Si es así, No, todo claro. ok, muchas gracias. Juan, parece que el día de hoy ya has ingresado a la clase. Si tienen alguna duda, nuevamente les digo, esta plataforma. Buenas